Vamos a comenzar a platicar de algo bien importante, algo que, bueno, pues nos tiene a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general en esta democracia mexicana, pues muy al tanto de lo que está sucediendo con los partidos políticos. Por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana aquí en el estudio a Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Jaime, qué gusto estar aquí ahora verdad, directamente en el estudio. Nos da mucho gusto, es un lujo poder platicar contigo esta mañana y una mañana muy importante, porque hoy arrancan ya de manera formal las elecciones, las campañas electorales. Las elecciones iniciaron desde el año pasado, pero las campañas electorales inician hoy. Arturo, platícanos entonces, ¿qué vivimos? ¿Qué representó todos estos meses previos, estos días previos al 4 de abril y a hoy 5 de abril? Mira, Jaime, a ver, el proceso electoral se compone de una gran cantidad de actividades. Te voy a poner un dato. El día de ayer en la mañana estuvimos con los representantes de los partidos en las oficinas de Talleres Gráficos de México. Haciendo, ¿qué detalle? Simple y sencillamente que cada partido revise que los colores específicos de los logos de sus partidos sean exactamente los que los pantones específicos de sus estatutos establecen. Y este tipo de actividades que quitan mucho tiempo, que implican negociación, pruebas de impresión y demás, pues son una de las miles de actividades que estamos organizando para la elección. Lo que pasó hasta antes de ayer fue una gran cantidad de trabajos. Nuestra gente está en el campo capacitando a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Nuestros equipos en todos los distritos están revisando que todo esté listo, diseñando todos los esquemas para el día de la jornada electoral. Diseñamos la boleta electoral, diseñamos los documentos electorales. En fin, todo esa es la etapa que se llama preparativa de la elección. Preparando que todo venga correctamente para el 7 de junio, en donde pues todos saldremos a votar ese día. Ayer en particular terminó el proceso de revisión de las listas de los candidatos. ¿Qué revisamos? Que todos se ajustaran a lo que dice la ley, que tuvieran la edad correspondiente, que vivieran en los distritos que tienen que vivir, que hubieran sido electos por los partidos políticos por cualquiera de los métodos que ellos tuvieran, que hayan tenido todos los requisitos que se establecen sin ningún problema. Y a partir de las 7 de la noche discutimos las candidaturas y fueron aprobadas por el Consejo General. ¿Qué dice la ley? Al día siguiente de que se registran a los candidatos, inician las campañas. Y hoy empieza todo un nuevo escenario. Hoy sí vamos a empezar a ver a los candidatos en las calles, vamos a ver los spots de los partidos. Bueno, ya escuché unos spots bien duros también, unos ahí. Bueno, es parte de la competencia, han pasado muchas cosas. El gobierno del presidente de la República ha entrado en una fase de una nueva estrategia para lo que viene de su sexenio. Los partidos de oposición están planteando y reclamando cambios otra vez para lo que viene para el futuro. Es la Cámara de Diputados la que vamos a elegir. 500 diputados, ¿no? Pues sí, vimos al principio de este sexenio la importancia del pacto y realizar acuerdos, y una de las cámaras fundamentales era la Cámara de Diputados junto con la de senadores para llevar o no llevar las reformas que se querían. Vamos a cambiar completamente a una de esas cámaras, y por eso cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando, nos están viendo, van a enfrentarse que en su distrito, en donde viven, que forma parte de uno de los 300 distritos del país, van a encontrar que habrá hasta 10 candidatos posibles, uno por cada partido. En algunos va a haber menos, porque va a haber el candidato de la coalición PRI-Verde o de la coalición PT-PRD, pero al menos 8 candidatos, si no es que viven nuestros amigos en alguno de los 20 distritos en donde habrá candidatos independientes. Bueno, pues tenemos entre 8, 9 o 10 alternativas para elegir. Pues hay que votar por la que más nos convenza. Arturo, algo bien sensible y que la gente lo demuestra dentro de sus comentarios cuando nos referimos a las elecciones y a la democracia en México, es la cantidad de spots que escuchamos en los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos comenta la autoridad sobre este tema? Que es un tema que sale y que surge a raíz de unas modificaciones que los mismos partidos políticos y las fuerzas políticas realizan hace algunos años, ¿no? Digamos que el primer cambio fue impedir que los partidos
partidos puedan comprar spots. Ya nadie puede venir contigo y decirte, Jaime, a ver a cómo me vendes 20 segundos para hacer mi campaña. Claro. Eso está prohibido por la ley y quedó muy claro. ¿Por qué? Porque antes, cuando se podía comprar, era quien más dinero tenía para anunciarse, quien más podía tener una exposición. El cambio fue radical. Quiere decir, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que los partidos se anuncien en radio y televisión? Bueno, pues démosles tiempos de los tiempos oficiales al aire. ¿Qué significó esto? Que se tomó una decisión muy importante. Antes los partidos compraban spots en aquellas estaciones de radio o canales de televisión que más rating tenía. Entonces, si no querías verlos, pues te cambiabas a otro canal y nada más. Claro. Ahora, todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión transmiten estos spots. Y eso hace que se multiplique el número de canales a través de los cuales salen estos spots. Son, por ley, 41 minutos diarios durante estos 60 días de campaña los que salen al aire, que son 82 spots al día, que se transmiten entre 6 de la mañana y la medianoche. Entonces, los que nos están escuchando por las estaciones de Fórmula se van a exponer que si escuchan una hora, van a oír 5 o 6 spots durante esa hora, así durante todo el día. Quiere decir que al día pues tenemos 82 spots. ¿Por qué se habla de millones entonces? Pues porque multiplicamos los 82 spots de un día en una estación por las 2.500 estaciones que existen por los 60 días de campaña y nos da algo así como 13 millones y medio de spots que salen al aire. Pero pues nuestros amigos podrán escuchar, si están atentos, 5 spots por hora, que eso es lo que es la campaña. Son muchos, sí, en efecto. Cualquier empresa de publicidad te dice que con 6 spots al día que tengas es más que suficiente. Lo que pasa es que tenemos 10 partidos políticos distintos. Oye, ¿y qué se puede decir en esos spots? ¿Y qué no se puede decir en esos spots? En cuanto al contraste de las propuestas, en cuanto sí a la diferencia entre los candidatos y todo esto, ¿qué se puede y qué no se puede? ¿Hay alguna reglamentación sobre ello? Lo que la ley establece es que en esos spots, al menos en el 50% de ellos, de cada partido, se tienen que difundir los principios, los fundamentos de su plataforma electoral. ¿Qué nos están ofreciendo los partidos? ¿Cuáles son sus propuestas genéricas? 30 segundos es muy breve el espacio para decir quiero algo, pero hay partidos que lo han hecho y que pueden concretar en 2 o 3 temas sus spots. Primero. Segundo, se puede hacer crítica, se puede hacer una crítica fuerte, contraste incluso, y todo esto. Y contrastar y decir, a ver, otros ofrecen esto, yo ofrezco esto, mi historia es esta, la historia de los demás es distinta, se puede hacer una crítica fuerte y demás. Lo que no se puede hacer es generar una calumnia. Decir que aquel otro candidato cometió un delito, porque eso se tiene que probar. Y si no se prueba, no hay forma de que se pueda decir. Eso sí está penado por la ley. Seguramente algún partido que escucha un spot que empezó a salir hoy en la mañana está atento y dice, oye, ese spot me está calumniando. Entonces, inmediatamente, pero en cuestión de horas, Jaime, llegan al INE y nos dicen una queja en contra de este spot, te pido, INE, que lo bajes. Rápidamente la comisión de quejas se reúne y decide, pues sí, hay que bajarlo mientras se resuelve cuál es el fondo del asunto, y se baja y mañana tendría que cambiarse por otro. Y esta es la dinámica que vamos a tener a partir de estos días. En efecto, hay spots rudos, spots fuertes, y es parte de lo que vamos a ver durante estos 60 días. ¿No nos tiene que espantar la democracia, sí? Pues a mí no me espanta, porque yo sí creo que el elector tiene suficiente juicio y suficiente educación y concepción para saber qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Finalmente vamos a votar por el partido que en nuestra experiencia ha hecho cosas que nos convienen o que nos está proponiendo una salida distinta. Y eso es lo que hay que ver en los spots. Arturo, la fecha, la elección, 7 de junio, hay 2 focos que llaman poderosamente la atención, que es Michoacán y que es Guerrero. ¿Cómo se están atendiendo? ¿Cuáles son lo que se tiene, a lo que se está enfrentando la autoridad electoral? Dos situaciones muy complejas. Hemos visto lo que ha sucedido por la desgracia con la actividad y lo que sucedió con estos muchachos de los normalistas de Ayotzinapa. Una situación que le puso ruido extra a esta contienda electoral, ¿no? Mira, Jaime, el país vive desde hace varios años una situación compleja en materia de seguridad
inseguridad, en materia de actuación del crimen organizado, de la presencia de diferentes grupos de narcos en todo el país, y esta es una situación cotidiana que se ha combatido por los gobiernos con sus propias estrategias, no las juzgo, con mayor o menor éxito. Lo que ocurre ahora es que esas situaciones están empalmándose con los tiempos electorales y tenemos dos situaciones. Cuando se intensifica la inseguridad, automáticamente se piensa no se van a poder hacer las elecciones. Y la segunda situación, ante casos específicos como el de Ayotzinapa, surgieron grupos que nos piden que cancelemos las elecciones, que son dos cosas distintas. Yo te diría que en Michoacán, en Tamaulipas, en partes de Oaxaca y demás, sí, la situación de inseguridad genera una alerta, pero también te puedo decir que el trabajo de organización de las elecciones, nuestra gente en la calle tocando la puerta a los ciudadanos que van a votar, la entrega de credenciales para votar con fotografía en su momento, la organización, la realización de las sesiones de los consejos distritales y locales, ha ido perfectamente en orden, no hemos tenido ninguna problemática ahí. En el caso de Guerrero sí sucedió una cosa distinta, porque surgieron grupos que nos pidieron cancelar las elecciones y cerraron nuestras oficinas, sí, no claro. Las tomaron, las cerraron. Y esto sí nos generó una situación distinta y estamos atendiéndola y ahorita te platico cómo vamos a hacer. Por favor, porque tú conoces bien cómo está esto de la guillotina, Arturo. También algo que ha sido y que ha llamado mucho la atención es todo lo que ha sucedido alrededor del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, ahí, sí. ¿Qué ha pasado? También hubo con ustedes, al interior de estas sesiones, separaron 7 partidos políticos, agarraron sus cosas y dijeron no queremos seguir platicando, no queremos seguir en estas mesas de negociación. A ver, cuéntanos qué está pasando, primero con el Partido Verde y después qué pasa con esta, que se deriva en que separan algunas de las fuerzas políticas al interior del INE. Mira, Jaime, uno de los valores más importantes en cualquier esquema democrático es que la autoridad electoral pueda ser equitativa con todas las fuerzas. No todas las fuerzas son iguales, unas tienen más votos, más asientos, unos están en el poder, otros no. Pero lo que no podemos hacer es tener una actitud parcial de alguna manera, permitir que algunos tomen ventaja en contra de otros. El Partido Verde empezó a hacer una campaña que bajo ciertos criterios estaba permitida por normas anteriores, pero ya cuando la aplicamos al proceso electoral, muchos partidos empezaron a quejarse del esquema de sobreexposición que estaban teniendo ante los medios, del tipo de gasto que estaban realizando, del tipo de campañas que estaban haciendo, informando sus legisladores sobre las campañas electorales y empezaron a presentar quejas. En estas quejas hubo varias resoluciones hasta que el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral empezó a darle la razón a los quejosos y esto generó un conjunto de multas. Sin embargo, ellos habían avanzado en sus campañas. ¿Qué genera esto? Una percepción de inequidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, es que hasta la fecha el Partido Verde Ecologista de México ha recibido aproximadamente 180 millones de pesos en multas, que se está acercando a la mitad de su financiamiento anual. Y bueno, y esto no ha terminado. ¿Qué se logra con eso? Tratar de restaurar lo que los partidos de oposición al verde consideran que había sido una falta, que no estábamos siendo equitativos. Bien, eso va en buen camino, el partido ha aceptado, el Partido Verde, que va a pagar las multas, es la palabra del tribunal, no le parece justo, sin embargo no tienen para dónde hacerse al respecto y vienen otros procedimientos. Pero en esta percepción de que estábamos siendo inequitativos porque no estábamos frenando al verde, que es como ellos se expresaban, se generó una percepción de que nosotros estábamos favoreciéndolos, ¿no? O permitiendo cosas que no debiéramos permitir. Y ante eso los partidos dijeron, a ver, no es nada más el verde, es también la forma como eligieron a los OPLES, es también el tipo de trato que están llevando con los medios de comunicación, ¿no? Hicieron un paquete de puntos y dijeron, pues mientras esto no se resuelva, vamos a levantarnos de la mesa. Y lo hicieron.
¿Cuál fue el resultado de eso? Pues establecimos un nuevo tipo de diálogo. Hoy te puedo decir que cada una de las preocupaciones que tenían los partidos han sido resueltas, no nada más porque el asunto del verde, sino porque cambiamos al director de fiscalización por una persona... Alfredo Cristalinas, ¿no? Alfredo Cristalinas, el contador Gursa, que es quien está ahora al frente, empieza a hacer los trabajos de fiscalización con una nueva actitud, porque también empezamos a informar de manera distinta a los partidos sobre lo que está pasando en las quejas, porque la misma comisión de quejas ante los designios del tribunal empezó a justamente bajar spots del verde que antes no habrían bajado, en fin, porque tenemos un contexto en donde convencimos a los partidos que estamos actuando equitativamente y estamos dándole seguimiento a sus preocupaciones. En este sentido, bueno, el efecto fue que los partidos otra vez están con nosotros, todos los partidos estuvieron anoche en el registro de los candidatos, todos los partidos han cumplido las normas que se requieren en esta parte del proceso electoral y creo que vamos construyendo un mejor ambiente para la jornada electoral. Oye, Arturo, dentro de esas nuevas reglas y dentro de este nuevo, pues todo el horizonte y la geografía electoral que tenemos aquí en México y con estas nuevas instituciones, OPLES, con el nuevo Instituto Nacional Electoral, ¿qué puede descarrilar una elección? ¿Qué puede anular a un candidato? ¿Qué puede llevarlo a que si ganó se le pueda quitar a través de los medios jurídicos ese voto ciudadano porque incurrió en algún delito o en alguna falla? A ver, varias reglas. Primero, nosotros no podemos cancelar a priori una elección. Puede ocurrir que el día de la elección alguien nos impida organizarla, pero nosotros no podemos de antemano decir no. Segundo, un candidato puede meterse en problemas si violenta la ley y se generan quejas que ameritaran retirarle la candidatura, cosa que no ha ocurrido, porque normalmente esos procesos son largos y complicados y llega el día de la elección y participa. Claro. Pero hay otros temas que sí son muy sensibles en estos días, que tienen que ver con la fiscalización. Si un candidato rebasa por más de 5% el tope de gastos de campaña establecidos, que estamos hablando de 1.260.000 pesos por cada candidato, lo máximo que pueden gastar para las campañas para diputados federales, si alguien rebasa por más del 5%, nos vamos a dar cuenta muy pronto. Ya no es como antes, que pasaba un año y hasta luego después. Nos damos cuenta, sí. No, ahora la fiscalización empezó desde hoy. Todos los candidatos que registramos anoche, a partir de hoy, tienen que empezar a capturar en el sistema que ya desarrollamos los gastos que tuvimos, los ingresos que tienen y los gastos que tienen. Y nosotros vamos a ir día con día revisando cuánto has gastado, hiciste un meeting y demás, y vamos a generar las alertas necesarias. Oye, cuidado, te estás acercando al tope. Y así que en el momento en el que esto empiece a ocurrir, nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer un análisis y un dictamen, y si un candidato incurre en esa situación, la elección se anula. Si un candidato se pasa de los topes y gana la elección se anula. Y no es que el que quedó en segundo lugar gane, sino que se anula la elección y hay que convocar una elección extraordinaria. Entonces, sí vamos a tener un tipo de fiscalización muy distinto. Este es un tema que va a ser muy importante porque es la primera vez que lo vamos a hacer así. La ley en la elección del 12 no decía esto. Es la primera vez que lo estamos aplicando. La comisión de fiscalización que preside el consejero Benito Nasif está actuando muy, muy intensamente para hacer este seguimiento con mucho cuidado. Y bueno, vamos por buen camino en ese sentido. ¿Qué más puede pasar? Que el día de la elección se tengan que anular por diferentes tipos de factores el 20% de las casillas de un distrito, y automáticamente eso implica que no hay un cómputo válido y la elección también se tendría que anular. Son casos excepcionales, 2 elecciones anuladas en el 2003, una elección creo que en el 2009, en fin, nada que nos preocupe por esa materia, porque ahí sí el proceso electoral va muy bien. O sea, podemos tener desconfianza de muchas cosas, somos desconfiados naturalmente. Pero por naturaleza, Pero todo el mundo sabe que va a haber casillas, todo el mundo sabe que va a recibir, se va a recibir su voto, que va a haber documentos electorales.
en eso que antes eran dudas, hoy ya todos tenemos certeza. Entonces, lo que va a pasar es, si los candidatos se comportan bien y hacen buenas campañas y el elector va a votar, no tendremos problema. Arturo, háblanos sobre las encuestas. Las encuestas en la elección pasada generaron muchas polémicas. Hoy tengo entendido, ya ustedes se reunieron con las asociaciones de encuestadores aquí en México. También van de la mano con esto, con todo lo de las encuestas. Mira, Jaime, aquí lo que ocurrió en el 12 fue importante. Primero, no usar las encuestas como propaganda electoral. Que es esencial, ¿no? Que era si ahorita sacamos una encuesta y que dice que el partido número 1 tiene 60% de las preferencias, depende quién la hace, ¿no? Y el número 2 tiene 10% de las preferencias, y luego saco otra y otra, bueno, pues, y estos datos no están sustentados en un trabajo sólido, bueno, pues se genera una propaganda. ¿Qué es lo que hicimos de acuerdo con la ley? Fijamos lineamientos claros, una metodología clara que todas las empresas encuestadoras tienen que seguir. ¿Para qué? Para que usted, cuando vea una encuesta, sepa que está bien hecha, que hay una muestra representativa, que nos digan cómo se hizo, si fue por teléfono, si fue tocando la casa, si fue saliendo del metro. ¿Quién la pagó? Bueno, son varias cosas, Jaime. ¿Quién la ordenó? Ajá. ¿Quién la pagó? ¿Quién la levantó? ¿Quién la publicó? Y la metodología que se siguió. Cuando el ciudadano tiene toda esa información, bueno, pues sabemos si se ajustó o no a la metodología. Porque yo puedo decir, le digo a usted que en mis encuestas el 80% sí, claro, prefiere. ¿Y a quién le preguntó usted? Pues a mis amigos que viven en la colonia. Pues sí, claro. Esto es mucho más complejo. Ya lo hicimos, pero no nada más a nivel federal, sino también en los estados. Hay 9 elecciones en donde se está eligiendo gobernador, y ahí las encuestas van a ser muy importantes, y esas encuestas también tienen que seguir esta metodología. Arturo, rápidamente, nos quedan un par de minutos. ¿Qué se elige? ¿Qué vamos a elegir el próximo 7 de junio? Bueno, a nivel federal, la Cámara de Diputados federal. Son los 500, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero además, en 17 estados se van a elegir congresos locales y se van a elegir presidencias municipales. La mitad de las presidencias municipales del país se van a elegir este 7 de junio. Y 9 gobernadores, que es quizá el punto más importante, porque cuando uno elige, Jaime, uno elige a la autoridad más cercana. ¿Qué más cercano que el presidente municipal? Claro. Y después, ¿qué más cercano que su gobernador? En 9 estados vamos a tener este esfuerzo. Por eso yo espero que los ciudadanos salgan a votar. Estamos eligiendo muchos puestos, más de 1,600 puestos en todo el país, que son importantes para poder conformar a nuestro nuevo gobierno. Son importantes porque ellos van a tomar las decisiones que van a medir nuestra vida, por lo menos los próximos 3 años, los gobernadores los próximos 6 años. Claro. Y cosas más, si va a haber pacto o no, si va a haber nuevas leyes o no, si queremos que se cambie la ley. La Cámara de Diputados Federal es fundamental para ello. Rápidamente, 30 segundos. ¿Qué puede perder o qué puede hacer perder a un partido político su registro en cuanto a niveles de votación? Antes era diferente, hoy es diferente, ¿no? 3% de la votación. ¿Y ya no se pueden sumar? Y ya no se pueden sumar. Las coaliciones, aunque van en coalición, los partidos vamos a votar por uno de ellos nada más. Okay. En consecuencia, si un partido por sí mismo no obtiene el 3% de la votación, bueno, pues se va a quedar sin registro. Y hay 10 partidos que están participando. Esa es la virtud. Me dicen, tenemos muchos partidos. Pues no les gustan, pues no voten por ellos. Claro. Pero si los partidos, por pequeños que sean, tienen el 3%, merecen la representación. Pues Arturo, siempre es un gustazo poder platicar Jaime, contigo. En verdad, al contrario, mucho gusto. Te aprecio mucho y bueno, estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo. Gracias y saludos al auditorio. Me da mucho gusto poder verlos ahora directamente en vivo en este. Escuchas Grupo Fórmula. Todo lo que necesitas para disfrutar estas vacaciones está en La Comer. Aprovecha los 100 pesos que te regalamos por cada 500 de compra en todos los vinos de mesa y coolers. Sí, por cada 500 pesos de compra en vinos de mesa y coolers te regalamos 100, para que tú pagues menos. Y tú vas al súper o a La Comer. Hasta abril 5. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia.